Tú vas con Jesús y Él te ha dicho que estará contigo hasta el fin del mundo, que no te dejará solo, que no tengas miedo, pero también tú tienes dificultades, también tienes situaciones con las cuales estás batallando. Esa gran tempestad, esos son los problemas, son las dificultades. Te damos la bienvenida nuevamente a Sanidad para el Alma. ¿Tú sabes cuántas veces encontramos no temas en la palabra de Dios? Algunos dicen 365 veces, otros dicen no, 366, para que todos los días nosotros recordemos que Dios está con nosotros y que Él nos dice que no tengamos miedo, que no tengamos miedo. Puedo preguntarte, ¿tú tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo en este momento? Tendrías razones y tú puedes decir, la razón por la cual tengo miedo es porque estoy enfermo. Tú podrías estar enfermo y esa es la razón, temiendo morir. O tal vez tienes un problema conyugal, tienes un problema financiero, una dificultad relacional con algún familiar o un amigo, en fin. Habría muchas razones para tú tener miedo y hay causas, hay razones, hay motivos para tener miedo. Sin embargo, aquí nosotros hoy vamos a descubrir la razón de nuestros miedos, pero también vamos a mirar cómo curarnos del miedo. Es en la palabra de Dios donde siempre encontramos la solución efectiva, infalible a todos los problemas. Para Dios no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil y siempre por medio de su palabra Él nos trae a nosotros la solución. En una historia que se narra en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos al Señor Jesucristo con sus discípulos. En Lucas capítulo 8, del verso 20 al 25, vamos a entrar a esta historia, vamos a mirar qué sucedió y cómo Dios nos va hoy a hablar a través de esta situación. Un día está el Señor Jesús con sus discípulos y ya entraba la noche y Él le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado de este lago. Así que los discípulos obedecieron, se subieron con el Señor Jesús a la barca y dejaron la multitud. Hay que dejarlo todo cuando Él te dice, vamos, hagamos esto. Si Él te dice a ti, ven tú conmigo, tú no te pones a buscar a nadie más. Había muchas personas allí, pero Él le dijo, fue a sus discípulos, así como hoy te está diciendo a ti, vamos a hacer algo, vamos a ir al otro lado donde vamos a tener conquistas. Mas antes yo quiero que tú aprendas algo conmigo. Antes de llegar al otro lado, vas a ver que necesitamos atravesar por dificultades. Justamente en el verso 37, ahí se presenta la dificultad. Iban con Jesús y se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca. Tú vas con Jesús y Él te ha dicho que estará contigo hasta el fin del mundo, que no te dejará solo, que no tengas miedo, pero también tú tienes dificultades, también tienes situaciones con las cuales estás batallando. Esa gran tempestad, esos son los problemas, son las dificultades. Una gran tempestad de viento se levantó, o se te ha levantado a ti también un problema, una situación, o tal vez la traes ya desde hace mucho tiempo, y ellos estaban con Jesús en la barca. De modo que el agua entró a la barca, las olas entraron a la barca, empezó a llenarse de agua. Cuando ellos ven que el agua está elevándose, yo me pregunto, ¿no buscaron al Señor Jesús inmediatamente? ¿O esperaron que se llenara la barca de agua? ¿Cuándo tú buscas a Jesús? ¿En qué momento? ¿Cuando el problema comienza o cuando estás hasta aquí? Decimos, ya estoy hasta el tope. Se me rebosó el vaso. Jesús estaba dormido mientras ellos están batallando. Supuestamente tendrían que haber trabajado para sacar el agua de la barca. Y tú estás trabajando, y estás luchando y estás haciendo algo para poder resolver el problema y la situación que tú tienes.
Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, que es la popa, donde van los controles. Estaba con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos llegaron al Señor Jesús y lo despertaron de manera intempestiva porque estaban asustados. Lo despertaron intempestivamente. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y gritaron. Cuando tú tienes miedo, tú eres hasta irreverente. El miedo nos lleva a actuar de una manera impredecible. Le gritaron a su maestro y le dijeron que él no tenía cuidado. Cuando tú estás con el agua hasta el cuello, como decimos, cuando tu problema se agrandó, aún has llegado a decirle, Señor, pero mira lo que me está pasando, como una reclamación. Ya el Señor lo sabe, porque Él está ahí contigo, en la barca. Jesús se despertó a los gritos de los discípulos. Si tú tienes que gritar, grita, pero tú sabes que Él no está dormido. Jesús está aquí, en la persona del Espíritu Santo. Aunque tú puedes gritar por causa del dolor, de la desesperación que tú tengas, el problema es grande, grita. Porque en ese grito tú estás manifestando un clamor, estás pidiendo auxilio y Él será presente. Jesús se despertó. Él está despierto, Él está vivo. Y Él reprendió al viento como hoy reprende esa tempestad que se te ha levantado a ti en tu casa, en tu vida. Él reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Esa es la autoridad de mi Señor Jesús. Entonces el viento se calmó. A la voz del Señor tiembla la tierra y tienen que enmudecer los vientos. Tiene que callarse el mar embravecido. Cesó el viento y hubo gran calma. Después que el Señor Jesús hace esto, les dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué ustedes todavía no tienen fe? Le dijo dos cosas muy particulares. ¿Tienen miedo? Se lo hacen una manera de pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué no tienen fe? ¿Acaso podríamos decir, acaso ustedes no saben quién va con ustedes aquí en este bote, en esta barca? Pero resulta que en el verso 41, todos los discípulos estaban asustados y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? La pregunta entonces es para ti. ¿Por qué tienes miedo? No me digas porque estás enfermo o porque tienes un problema financiero. No, la razón en sí no es esa. Tú tienes una circunstancia, pero el miedo no es a causa de la circunstancia. La razón del miedo, el Señor Jesús nos lo ha descrito. Él dice, porque no confías en mí, porque no tienes fe y porque tú no me conoces suficiente. No me conoces lo suficiente. Los discípulos dijeron eso. ¿Quién es este hombre? Hoy tú podrías decir, Señor, de verdad que necesito conocerte. Y necesito, Señor, conocerte para poder confiar en ti. Porque primero conocemos y después confiamos. Tú no confiarías en alguien que se aparece por primera vez en tu vida. Tú necesitas conocerlo, relacionarte con esa persona para luego confiarle. Confiarle tus secretos, si fuera el caso, confiar en esa persona. Por lo tanto, yo te pido que a esta hora oremos juntos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Padre Celestial, revélanos a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Queremos, Señor, confiar en ti. Necesitamos creer en ti, porque sin fe es imposible agradarte. También sabemos, Señor, que los cobardes y los incrédulos, ellos no heredan el reino de los cielos. Gracias, Señor, por ayudarme, por perdonarme y por darme tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te veo en el próximo programa, aquí en Sanidad para el Alma. Gracias por darle like, gracias por comentar el video, gracias por compartirlo. Dios te bendiga.